Después de más de un año, por fin se ha llegado a la paz entre Israel y Hamás. Esto tiene consecuencias importantísimas en el dólar, sobre todo también en nuestro activo favorito, el oro. ¿Qué consecuencias tiene en general para el euro dólar? ¿Qué es lo que hemos visto en el día de hoy que ha afectado tanto al oro como al euro dólar, como al Bitcoin y que sin duda alguna nos posicionan en puntos muy interesantes de cara a mañana y de cara a empezar la semana que viene? Pues bien, si queréis saber cuáles son las oportunidades de trading más interesantes en lo que queda esta semana y cómo arrancar de la mejor manera la semana que viene, ya sabéis que este es vuestro vídeo. Bienvenidos a Invertir en Valor, bienvenidos al mejor canal de trading en español. Ya sabéis, como siempre, me podéis seguir en todas mis redes, que las tenéis en la descripción de este vídeo. También ya sabéis que me podéis dejar un like, un comentario y, por supuesto, no dejéis de disfrutar del vídeo, que de esto de lo que se trata. Así que dicho esto, comenzamos. Bien, ¿cómo no podría empezar de otra manera que hablando de lo que ha ocurrido esta noche? Por fin, una tregua entre Israel y Hamás. Llevábamos ya más de un año de este conflicto bélico, pues que nos traía siempre algún comentario todas las semanas y parece que esta paz, pues parece ser la paz definitiva, o al menos por el momento. Ya sabéis que cada X tiempo pues se vuelve a reavivar, ¿no?, el conflicto bélico en la zona y pues ya sabéis que al final son unos, son otros, pero está claro que no es una zona realmente tranquila. Parece que es el final porque hay una entrega de rehenes por parte de Hamás hacia Israel, también hay acordado una retirada de tropas y esto, pues en principio, ya sabéis que pues, significa que hay una reducción de las tensiones geopolíticas y esto significa de una manera o de otra pues que debería el oro de tranquilizarse, el dólar también debería de caer, ¿no? Es decir, los dos deberían de caer, uno por ser un activo refugio como es el oro y otro por ser una divisa refugio. Al final, esto pues digamos que en cierta manera afecta a los dos de manera negativa. Sin embargo, estamos, parece que equivocados, parece que esto no ha sido así. Tenemos hoy un rebote muy importante el oro, luego entraré en detalles en él y por supuesto el dólar se debilita, es decir, están pasando unas cosas cuanto menos extrañas en el panorama. Y también, ¿qué es lo que ha ocurrido en el día de hoy? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el día de ayer? ¿Por qué el euro dólar se sigue lateralizando? Pues bueno, pues bien, como os venía diciendo a principios de semana, esta semana el euro dólar tenía pinta de ser alcista. Teníamos un rebote de las bandas de Bollinger que muy bien ha cubierto y por supuesto íbamos a llegar prácticamente al 1,035 y nos dejamos a prácticamente unos pips en el día de ayer. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Bien, ha ocurrido esto pues porque las previsiones económicas que teníamos encima de la mesa, pues en unos casos se han dado mejor de lo esperado y en otros casos se han dado peor de lo esperado. Sí, ya sabéis, últimamente una de cal y una de arena en las previsiones, pero eso ya lo teníamos en cuenta. Por un lado, en Estados Unidos la inflación bajó más de lo esperado en el miércoles, es decir, en el día de ayer, y por lo tanto el dólar debería haberse fortalecido. Sin embargo, si os dais cuenta, en este caso el euro dólar en el día de ayer, día miércoles, caía muy poquito, aún así llegaba al 1,035 por un simple motivo. Llegaba porque esas expectativas de que el dólar fuera a hacer una inflación un pelín peor de lo esperado, pues digamos nos llegaba a la cota del 1,035. Bien, sin embargo, en el día de hoy el euro dólar rebota así por esa debilidad que os he dicho inherente a la situación de Israel, pero también rebota porque hemos tenido un dato muy importante. Es decir, tenemos el IPC de Alemania en el día de hoy. ¿Y qué es lo que ha pasado? Sorpresa, sorpresa. Pues lo que ha pasado es que tenemos que el IPC de Alemania no es que haya subido 0,4, es que ha subido 0,5 y recordando que el mes anterior era de menos 0,2, casi la inflación rebota un punto en Alemania, en un contexto donde nos encontramos prácticamente en recesión. ¿Qué implica esto? Implica esto que paren las rotativas, implica esto que Europa puede permitirse menos bajadas de tipos de interés de lo que se esperaba y por lo tanto esto hace que el euro se termine de consolidar en la zona cercana al 1,03. ¿Esto cómo puede afectar al día de mañana? Esto puede afectar al día de mañana en el euro dólar lateralizado en la zona del 1,03, 1,032, 33, es decir, que no esperemos que se mueva del canal hasta que iniciemos la semana que viene. Por otro lado, mañana tenemos el IPC general en la zona euro. ¿Y esto qué es lo que nos implica? Pues hombre, nos implica que si la previsión es que salga de un 2,4, incluso puede que la inflación termine de subir por encima del 2,4, siendo 2,5, 2,6. Si eso se llegara a dar, ya os digo, euro dólar al alza, llegando incluso a cotas de máximos de esta semana en el 1,035. En caso de no darse esto, lo que tendríamos es un euro dólar que pues, se sitúa más o menos en el rango de precios que tenemos actualmente, así que la lateralización está servida. Sin embargo, por otro lado, pues claro, nos tenemos que ir a nuestro segundo activo favorito, al oro. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que el oro no para de crecer. Y he dejado los dibujos de lo que teníamos a lo largo del inicio de esta semana. Es decir,
¿Cómo nos encontramos? Pues fijaros, nos encontramos en 2715, yo era cercano a los 2700, 2695, ahí esperaba que pudieran empezar las ventas y sobre todo cualquiera que piense que al final la paz es un concepto geopolítico que desaparece, que la preocupación desaparece, pues lo normal es que el oro fuera a la baja y todo lo contrario, estamos viendo un oro súper agresivo. E incluso tenemos un dólar que, si bien es cierto, ha perdido posiciones respecto al euro en los últimos días, tampoco ha perdido tanto como para ver un incremento que nos sitúa en máximos de este año 2025 del oro. De hecho, nos situamos, como podréis comprobar en pantalla, en los 2715, que coincide con los máximos que tuvimos a mitad de diciembre del año pasado y a finales de noviembre. Prácticamente además en la resistencia que se generó antes de alcanzar los máximos históricos de 2.780 dólares la onza en el mes de noviembre. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos enfrente de nuestra pantalla? Tenemos una oportunidad única para vender oro. ¿Por qué? Pues porque al final esto que son eventos momentáneos, el calentón del día, como podríamos decir, el engaño que muchas veces producen las noticias, al final se acaba pagando. ¿Y esto cómo se paga? Se paga también con tranquilidad. La semana que viene ya hablaremos propiamente de ello, pero toma posesión Donald Trump. Es decir, el mayor riesgo político que teníamos el año pasado desaparece finalmente. Uno de los dos mayores conflictos que llenaban nuestra agenda de preocupaciones también ha desaparecido. Pues lo normal es que el oro, que sí que depende de política monetaria, el oro que depende de riesgos políticos y geopolíticos y el oro que depende de consumo industrial, pues hombre, teniendo en cuenta que el consumo industrial sigue estando en contracción, teniendo en cuenta que los riesgos políticos y geopolíticos se reducen y teniendo en cuenta lo que ya hemos visto esta semana, la Reserva Federal no va a bajar los tipos de interés, el oro no tiene sentido que se encuentre en los 2.716 por mucho más tiempo. Así que el oro quizás se consolida como el activo más interesante si tenéis pensado empezar a vender para esta próxima semana que viene. Por supuesto, habrá que hacer lectura del calendario económico, pero ya os digo y os adelanto que el oro no tiene muy buena pinta para seguir manteniéndose en los 2.717. Aún así, ¿sigue habiendo espacio para la subida? Pues bueno, pues eso sí lo vemos desde el punto de vista del análisis técnico. Fijaros lo que os voy a contar. Fijaros que si ponemos las bandas de Bollinger, ponemos el RSI estocástico y ponemos el MAC, fijaros lo que nos encontramos. Lo que nos encontramos es un oro que todavía sigue teniendo algo de fuerza alcista y que incluso podríamos estar pendientes de quizás un último rebote que nos llevara hasta los 2.723, estamos hablando de 50 pips, pero fijaros algo que es evidente, ya tenemos uno, dos, tres cruces en la zona y nos salimos la mitad del cuerpo de Bollinger. Esto es lo que se llama llamadas de atención y esto es lo que se llama posibilidad de venta. Resistencia a la de Bollinger. Es cierto que es una fuerza, pero ya hemos tenido la primera zona de debilidad. Chicos, ahí se está cociendo algo, se está cociendo una caída muy importante y yo, si fuera vosotros, con poco lotaje, me metería esperando a que, si no se soluciona en un día, se solucione la semana que viene, porque ya os digo que la semana que viene, y si no este viernes, vamos a tener algunos rebotes a la baja bastante agresivos. Por otro lado, por acabar, Bitcoin. Ya sabéis, Bitcoin, que esta semana se ha comportado de lujo. Yo no he querido borrar los ejemplos y, por supuesto, los escenarios que planteábamos para esta semana en los dos vídeos que hemos tenido. Fijaros que, por un lado, tenemos ese rebote que ya considerábamos el lunes, que se dio, que incluso llegó en el día de hoy y en el día de ayer a superar la barrera de los 100.000, pero ya os he dicho muchas veces que los 100.000 es un escenario realmente complicado, realmente complejo y donde además muchísima gente ya está vendiendo porque no ve al Bitcoin superando los 107.000, 108.000 en el corto plazo. Por lo tanto, expectativas, fijaros cómo está apoyando en el día de hoy en los 99.000. Yo ya había señalado que esta era una zona de ventas y sigo teniendo muy pendiente la zona intermedia de la zona de Bollinger, 96.000, 97.000, que además prácticamente es donde por liquidez ha llegado en el día de hoy. Yo sigo estando corto en Bitcoin hasta que recupere esta zona nuevamente y sobre todo se estabilice en ella. Así que tenedlo en mente, teniendo en mente que además si la semana que viene, en este caso, el dólar el dólar más o menos se fortalece, ¿no? Por esa tranquilidad que os he dicho y además por un dólar en caída, o sea, por un oro en caída, perdón, muy probablemente acabemos viendo cómo el Bitcoin recoge parte de ese efecto y lo vemos por debajo de la cota de los 99.000.
la semana que viene. Pero dicho esto, el lunes tendremos análisis. Esto de cara a final de la semana muy probablemente tengamos esa volatilidad bajista y espero que la aprovechéis. Así que con esto me despido, espero que os sea de utilidad el vídeo, espero sobre todo que pongáis vuestros ojos esta semana en el euro dólar, que sin duda alguna va a ser una zona muy interesante de lateralización y por supuesto de grandes oportunidades para arrancar la semana que viene, y todo lo que se sitúe por debajo de 0,26 es un regalo comprarlo. Así que, como siempre, un placer estar ahí con vosotros, espero que deis like, que lo compartáis y por supuesto nos vemos la semana que viene con más. ¡Chao!